Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mi Dios y Padre, gracias, Señor, por tus bondades y tu misericordia derramada sobre tu pueblo. Y aún, Señor, en la bendición que tú permites salir el sol sobre buenos y malos en el mundo. Estoy delante de ti dándote gracias por esta oportunidad que tú me estás dando, Señor, de poder llegar hasta el hogar de nuestros hermanos. Gracias, Señor, visita a cada uno en el nombre de Jesús. Y visítalo, Señor, en grande manera, de una manera especial. Sabemos que te conocen y ellos saben quién eres, oh Dios, porque tu manifestación ha sido clara en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso, bendice también a su familia, a sus hijos, sus nietos, de nuestros hermanos que están oyendo el programa. Te pido una bendición especial para aquellos hermanos que en este momento están en prueba de sus cuerpos, que están enfermos. Ayúdales en gran manera, Señor, para la obra, para la gloria de tu nombre. Visítalos de una manera especial, de tal manera que ellos puedan entender el propósito real por el cual tú estás permitiendo que ellos estén en la condición en la cual ellos están pasando en este momento. Tú eres el Dios que sabemos que en todo lo llenas en la vida del hombre, que sabemos que tienes cuidado de nosotros a tal grado que desde el día en que nacimos y desde antes que naciéramos, tú tenías cuidado, Señor, de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. En esta hora, mis hermanos, les saluda el hermano Rolando González, llegando hasta sus hogares. Privilegio que siempre tengo de llegar hasta ustedes para hablar de las maravillas de Dios. Porque muchas veces nosotros nos ponemos a pensar mucho en las cosas del hombre y no ponemos las maravillas de Dios en el orden que tienen que estar en nuestras vidas. Y esta es una de las partes importantes de las cuales yo quiero hablar. Porque nosotros tenemos que saber de la grandeza de nuestro Dios, cómo acercarnos a Él para recibir bendición y ponernos y estar de acuerdo con Él en las cosas que Él planifica para nuestra vida. Porque muchas veces Dios tiene unos planes y nosotros estamos sin querer en contra de esos planes. Y esto es necesario que nosotros lo vayamos experimentando en el camino de nuestra vida. Como es estar de acuerdo con Dios en lo que Él está haciendo. Y hay cosas que realmente nosotros tenemos que ir aprendiendo en el camino, porque ese aprendizaje no se hace tan fácilmente, sino que es un aprendizaje que se hace en base a experiencias. Porque en base a las experiencias es como Dios se va manifestando a nuestras vidas. Y la Biblia está llena de experiencias de aquellos hombres y de aquellas mujeres que experimentaron las bondades, el cuidado y la grandeza de Dios, no solo en sus propias vidas, sino en sus familias y aún en los lugares en donde ellos estaban en ese momento. Por eso, la Biblia tiene unas enseñanzas tan lindas
que debemos de aprovecharlas porque para nosotros son de edificación. Y conocer cada día más al Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, dice en el verso 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Era Nabucodonosor el rey más poderoso en ese tiempo de toda la tierra. Y él conquistaba a reinos, pero ahora toca realmente llegar a la ciudad o al pueblo de Dios que está en Jerusalén. Y dice que la sitió. Yo me pongo a pensar, hermano y hermana, cómo serían esos sitios que ponían los que llegaban a cercar un lugar y a conquistarlo. Ellos podían estar estacionados ahí varios años, varios tiempo, y no dejaban, iban cerrando y cerrando, y se iban acabando las provisiones, a tal grado que tenía que haber un rendimiento total al que estaba conquistando esa ciudad. Y eso es lo que pasó con Jerusalén en este momento en que Daniel era uno de los jóvenes hebreos. Pero dice la palabra, y en el verso 2, que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, que estaba en Jerusalén, y algunos de los utensilios de la casa, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Pero me llama la atención que dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. ¿Por qué no se llevó todos los utensilios? No cabe duda que en ese momento Dios estaba permitiendo a Nabucodonosor apresar y llevarse cautivo a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Dios tiene control de todas las cosas. Joacim era un rey que había gobernado, tenía 25 años y tenía 10 de estar en Israel, en Judá, como rey. Pero el Señor ahí permite que se lo lleven a él y los utensilios de la casa de Jehová. Siempre cuando Dios interviene de una manera tan preciosa en la cual nunca hay equivocación en él. En este momento Nabucodonosor solamente lo midió el Señor con que se llevara al rey de Judá y algunos de los utensilios y los llevó a la tierra de Sinar, que estaba en Babilonia, a la casa de su Dios. Y cuando dice a la casa de su Dios, es de establecer realmente que nosotros, la creación humana por naturaleza, sabemos que hay un Dios, pero hay quienes no se dirigen al Dios de Israel y en este tiempo no llegan a conocer a Jesucristo, que es también el Dios de Israel, pero que ahora ha visitado todo el mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que internamente nosotros los hombres tenemos que saber e inconscientemente buscamos siempre que adorar. Hay hombres tal vez que no se acercan a alguna iglesia o a algún lugar,
pero tienen una adoración por su carro, tienen una adoración por su casa, tienen una adoración por tantas cosas que puedan existir. Entonces, debemos de entender que hay algo tan maravilloso que Dios estableció en el hombre y le puso un principio, de que inconscientemente tiene que saber de que alguien lo creó. Pero la gloria del hombre es volver al que lo creó en la revelación misma que Dios le dio. Porque cuando nosotros venimos a la tierra y nacimos del género humano, ahí nosotros nos perdimos y principiamos a conocer el pecado de una manera diferente, del cual no tenemos conciencia haberlo conocido antes. Entonces, hay una forma inconsciente de saber que existe un Dios. Y por eso Nabucodonosor llevó los utensilios de la casa de Dios, aquellos que Jehová le había permitido llevarse. Se los llevó a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro, dice, de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Interesante cómo el rey Nabucodonosor mandó a Aspenaz que apartara totalmente a aquellos hombres, aquellos jóvenes que eran de la familia real, que no cabe duda que eran creados de una manera diferente a como era creado el pueblo, los jóvenes del pueblo, porque eran de la familia real y eran nobles, eran enseñados en costumbres y formas de vida que tenían los nobles, como dijéramos nosotros hoy. Yo no conozco qué es tener una vida de noble realmente, como la vida que tienen los reyes en los países donde hay monarquías. Yo no conozco eso, pero me pongo a pensar que es una educación totalmente diferente a la que yo tengo, a la que yo tuve. Y esto es importante, porque dice que los jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, oiga, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad de discernir, y que tuvieran capacidades para servir en el palacio del rey. Y les mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Esto era prácticamente tomar a la crema innata de los israelitas, de la nobleza, si pudiéramos decir así, de los israelitas, jóvenes que eran en el futuro hombres que iban a estar en eminencia en Israel, porque eran descendientes de nobles. Eran muchachos dotados de entendimiento, de habilidades, de capacidades, y que les enseñara la escritura, las costumbres babilónicas y la lengua de los caldeos. Esto significaba un apartamiento de estos jóvenes, los cuales en el fondo era cambiar la identidad que ellos tenían y llevarlos a la cultura babilónica, para que ellos fueran hombres que fueran eminentes en Babilonia, con futuro totalmente, como se puede decir hoy, con futuro en Babilonia. Pero en el fondo es interesante ver, porque esto era golpear la identidad de los jóvenes hebreos. Como todos tenemos una identidad, y esa identidad no puede ser golpeada por cualquier costumbre de otros países, de otras
de otras razas, sino que tenemos una identidad, que a donde quiera que vayamos nosotros somos los que somos. Y no solo eso, esa es la identidad humana, pero la identidad que da Dios en lo que respecta a nuestra naturaleza, esa es otra cosa maravillosa. Pero el rey les asignó, oiga, en el verso 5, una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. O sea que no solo les iban a enseñar las costumbres babilónicas, golpeando la cultura que tenían ellos o lo que habían aprendido ellos de Jehová, que era la parte más importante de todo. Ahora viene el rey también y asigna que le cambien los manjares, lo que ellos comían constantemente. Y dice, les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Era un adiestramiento de 3 años, no solo en la cultura, sino que también cambiándoles la forma de vida cotidiana, porque ellos iban a comer comida de reyes, iban a beber vino de reyes, y que tuvieran una capacidad grande, y que fueran educados por 3 años. 3 años en un curso tan intensivo en donde ellos iban a recibir no solo educación de costumbres y de formas y de lenguaje, sino que también en la forma de vivir, de comer y de beber. Y una comida, podríamos decir comida, en ese tiempo comida de reyes. Y aquí da los nombres de los jóvenes que estaban apartados, aunque había más. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. De los hijos de Judá. Eran 4 jóvenes los que habían tomado para educarlos y que llegaran a ser hombres eminentes en Babilonia. Y dice el verso 7, y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Beltsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Este era un cambio totalmente a la identidad hebrea que tenían estos jóvenes. Y nosotros tenemos que saber y tenemos que entender que un golpe total a la identidad es cambiarle sus formas de vida. Olvidar que ellos qué raíz era la que tenían. Y eso es lo que quería Nabucodonosor con estos jóvenes hebreos. Y no cabe duda que esto fue la prueba para estos jóvenes, en las cuales ellos tuvieron que tomar decisiones en sus corazones. Y yo quiero hablar precisamente de las decisiones en el corazón del hombre que pueden cambiar su rumbo cuando están en el plan de Dios y anhelan las cosas de Dios. Porque lo que no les podían robar los babilónicos a los jóvenes hebreos era aquella devoción y aquel amor, aquel respeto que tenían para el Dios de Israel. Y por eso es que les iban a cambiar la forma de pensar, la forma de vestir, la forma de comer, la forma de hablar. Y les cambió nombre. Ese era el plan que tenía el rey Nabucodonosor. Pero dice en el verso 8, una acción que realmente puede cambiar el rumbo de nuestras vidas
porque a veces en la terquedad de nuestro corazón seguimos nosotros pidiéndole al Señor que nos dé cosas que no nos ha dado y que le insistimos que nos dé. En aquella terquedad humana que está en el corazón del hombre y que en realidad no es de la voluntad de Dios. Porque si Dios nos las da, representa una debacle para nuestra vida espiritual. Y dice que Daniel, conocedor del Dios de Israel, se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Oiga, un acto de fe, de decisión y determinación en el corazón, cambian el rumbo de las cosas. Hay quienes no pueden perdonar a alguien y viven en unas turbulencias y viven en unas conclusiones y viven en unos rencores y en unas enfermedades a causa de que no pueden perdonar a alguien. Que cuando se determinan a perdonarlo, Dios en su misericordia les da a su corazón los elementos que ellos necesitan para salir de la cárcel, para salir de esa cárcel del perdón, de la falta de perdón en sus corazones. Aquel que se ha propuesto hacer cosas que no debe, pero propone en su corazón no hacerlas, Dios lo auxilia, porque Dios conoce el corazón de los hombres. Esta determinación de Daniel es interesante, es grande y es precioso entender lo que Dios mira cuando el hombre dispone su corazón a tomar decisiones correctas y de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Nosotros vamos a ver cómo todo se tuerce. Porque Daniel dispuso en su corazón no contaminarse con los manjares, si era ofrecido a los ídolos los manjares. Pues cualquiera se hubiera sentido tentado, pues yo voy a probar qué comer, yo voy a probar la comida del rey, que cualquier cosa hubiera aprovechado, ni el vino que él bebía. Pero aquí es donde vino el auxilio de Dios en un pensamiento que le puso a Daniel. Dice que pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Y Dios concedió a Daniel hallar favor con la decisión y le puso la palabra sabia para hablarle al encargado de ellos, que no le permitiera contaminarse. Y le permitió Dios hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Eso solo Dios lo puede hacer, porque era la orden de un mandatario, el más fuerte del mundo que existía en ese tiempo. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, porque ha de ver vuestros rostros muy macilentos que los demás jóvenes de vuestra edad. Así pondrías en peligro mi cabeza ante el rey. Era lógico, porque este encargado de los jóvenes era lógico que pensara así y que estaba expuesto a una sanción hasta de muerte porque estaba desobedeciendo al rey. Pero dice el verso 11, pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Esto es actuar en la fe, que no había sido revelada a nosotros como
no había sido revelada, a Daniel y a los jóvenes hebreos como nos es revelada a nosotros, pero ellos ya la tenían porque confiaban en el Dios de Israel. Y no cabe duda que el mismo auxilio de Dios les permitía esa fe del autor y consumador de la fe, que es Cristo, para proceder con tanta seguridad. Y dice que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey. Y haz con tus siervos según lo que veas. Daniel estaba exponiéndose aún él mismo a la muerte y exponiendo a este hombre. Pero la fe en el Dios que tenía, sabía que no lo iba a dejar. Porque eso de decir, hazlo, yo sé lo que te estoy diciendo, hazlo. Y dice el verso 14, los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más roízos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. ¿Quién hizo esa obra? ¿Quién fue el que permitió eso? Pues no cabe duda, el Dios del cual ellos estaban testificando. Porque ellos se ciñeron a lo que Daniel le había pedido al encargado, y el encargado se lo dio. Ahora Dios testificaba en ellos realmente de quién era el que los estaba respaldando. Y dice la palabra, así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que bebían los jóvenes y les daba legumbres. O sea, el menú no había cambiado después de 10 días, sino que seguía dándoselos. Lo grande y maravilloso es ver cómo la actitud de decisión de los jóvenes, principiando por Daniel, en una situación tan delicada, y porque Daniel no sabía hasta dónde lo iba a llevar el Dios de Israel. Lo iba a llegar a ser importante, lo mismo que a los jóvenes hebreos, que iban a tener pruebas, pero que el Dios que los estaba respaldando era el Dios que los iba a sacar adelante sobre todas las cosas. Y dice el verso 17, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento, inteligencia en toda clase de lectura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. O sea, ellos se dieron a la enseñanza babilónica, pero no dejaron el fundamento que tenían, que habían recibido de sus padres y del Dios de Israel. Y esto es una enseñanza tan grande, porque lo que Dios nos ha enseñado a nosotros no es negociable. Nada de lo que usted tiene de Dios es negociable. Hoy vemos muchas cosas que se hacen negocio. Y negocio por dinero, negocio por propiedades, negocio por esto, negocio por el otro. A veces hasta gente que ha tenido experiencias con Dios y que hace dudar a los débiles y los mete en problemas a aquellos que están débiles en la fe. Propician al enemigo los ataques en contra de estos, porque se han ido sobre el Dios de la tierra, se han ido siguiendo a Mamón. Pero lo que Dios a nosotros nos ha enseñado y ha cambiado nuestra vida y nos ha dado nueva vida en Cristo, no es negociable con nada, con nada. Tenemos que amarle y entender
que el paso por la tierra es tan corto en la eternidad del Dios que ya mora en nuestros corazones, que nosotros no podemos entender esa grandeza, pero la tenemos que aceptar. Porque este camino en el cual nosotros estamos caminando en Cristo, primero se cree y después se entiende. Sigue diciendo la palabra, que Dios les dio sabiduría en todo, hasta en lo babilónico, pero nunca perdieron ellos su fundamento, el fundamento que tenían del Dios eterno, de Jehová, Dios de los ejércitos. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Cómo decisiones cambian el rumbo y sobrepasan la sabiduría que muchos puedan tener. Porque no pensemos que el rey solo a él les consultaba las cosas, sino les consultaba a hechiceros, consejeros y todo lo que él tenía en la corte. Pero dice que ellos fueron encontrados más sabios que todos, y eso lo tenemos que entender, que cuando el Dios nuestro nos enseña a nosotros sabiduría, es porque tenemos que ser sabios para dirigir nuestra vida en decisiones y formas delante del Dios que un día nos dio salvación al habernos dado a Jesucristo y habernos dado la plenitud de su Espíritu Santo. Dice que esa sabiduría era en todo asunto de conocimiento, y que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a los magos y a los encantadores que había en todo su reino. Oiga, esto es tremendo, hermano, entenderlo y decirlo. Porque cuando yo veo el principio de Daniel siendo llevado cautivo, cualquiera hubiera pensado, me están llevando cautivo a saber qué va a ser de mí. Pero la paz con que iba Daniel, creo yo que era paz que a él le permitía tener comunión con Dios. Porque a veces cuando se pierde la paz ya no hay comunión. Hasta la cabeza a uno le duele. Hay tribulación y angustia porque uno no sabe qué va a suceder. Pero cuando la paz gobierna los corazones, se sabe que hay un propósito. Se sabe que Dios está enseñando, que el Dios nuestro sabe todas las cosas y que Él es el dueño de nuestras vidas. Daniel y los 3 jóvenes hebreos llegaron a ser más sabios que toda la corte que tenía él de consejeros y ayudadores del rey Nabucodonosor. Y aquí habla la palabra. Aquí habla la palabra que Daniel estuvo ahí hasta el año 1 del rey Ciro, que lo reemplazó. Algunos hablan de que Daniel estuvo sirviendo al rey durante 3 reyes, durante 70 años. Hay una cosa interesante, hermano, sobre todo esto. Yo quiero dejarle a usted esto. Haga decisiones en su corazón conforme a la voluntad de Dios y conforme a la obediencia a su palabra, que es la voluntad de Dios. Y yo le puedo asegurar a usted que nunca usted será defraudado. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tomemos el ejemplo de cómo las decisiones en nuestros corazones cambian el rumbo de nuestra vida y nos hace agradables a los ojos del Dios eterno en Jesús, nuestro Salvador y Señor, para quien es toda la gloria
y toda la honra. Mis hermanos, han llegado algunas peticiones de oración, las cuales yo voy a dar lectura, sabiendo que Dios es fiel y que está cumpliendo propósitos en cada vida. La parte importante en todo esto es examinar la vida de uno, si en realidad uno ha estado en fe muchas veces, haciendo las cosas delante de Dios y delante de los hombres. El Espíritu que tenemos, el Espíritu Santo, nos puede decir si nosotros tenemos que acercarnos al trono de la gracia para pedir perdón al Señor y pedirle oportuno socorro, porque a veces lo que padecemos son consecuencias de momentos de enojo, de ira, de contienda, de inconformidades, de odios y de rencores. Por eso examinemos nuestro corazón, y esto lo dejo yo como una recomendación, sabiendo que Dios es bueno. Y voy a leer los nombres. Dice, hermana Jacqueline, nos pide oración por la salud de su suegra, Rosalinda. Le tienen que quitar su pie. Señor, en el nombre de Jesús, yo pongo a la suegra de nuestra hermana Jacqueline. Visítala, Padre, tú eres el Dios de misericordia y de todo poder. Tú puedes hacer, Señor, que esa enfermedad que tiene en su pie se revierta. Auxíliala, Señor, en el poder del nombre de Jesucristo, a quien has dado todo poder, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pongo esta petición delante de ti, sabiendo que tú eres bueno, que tu misericordia permanece para siempre. Hermano Omar nos pide oración por sanidad. Hermana Ana, también oración por sanidad. Hermana Elizabeth, oración por sanidad. Hermana Gloria, también. Hermano Héctor, también por sanidad. Hermana Leticia y hermana Sandra, también por sanidad. Padre, en esta hora yo vengo poniendo estas peticiones de mis hermanos delante de ti, sabiendo que tú nos oyes y que tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Bendice, Señor, cada vida y por favor ayúdales en el nombre de Jesús. Fortalécelos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, yo te lo estoy pidiendo, Señor. Envía sanidad a los cuerpos de mis hermanos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermana Sandra nos pide oración por la salud de su bebé Anthony Pérez y oración por la salud de Santiago de 3 meses. Se encuentra hospitalizado. Señor, sana el cuerpecito de este bebé. Muéstrales a los médicos, Señor, la obra que tú maravillosamente puedes hacer. Fortalécelos y ayuda a este bebé, Señor, y dale la sabiduría a los médicos que lo están atendiendo para sacarlo de la crisis. En el nombre de Jesús yo te lo estoy pidiendo, Señor. Hermana Lisette nos pide oración por su nieto Andrés Moisés. Nació prematuro y se encuentra hospitalizado. Señor, tú eres el que tienes en la mano la vida de toda la creación, porque tú eres el creador por excelencia. Por eso yo pongo delante de ti, Señor, esta petición de hermana Lisette. Y vengo yo desautorizando, Señor, en la autoridad que me has dado, a desautorizar el poder de muerte que está sobre este bebé. En el nombre de Jesús yo te lo estoy pidiendo, Señor. Hermano Gustavo nos pide oración por salud. Hermana Lisette Isabel, oración por salud. Jenny Lemus, oración por salud. Y también oración por la salud de sus hijos. Hermana Susana nos pide oración por su salud. Juan Zipac, oración por su salud. Alejandra Laguna, oración por su salud. Ricardo Rosales, oración por la salud por la sanidad de su espalda.
Hermano Carlos, oración por su salud. Hermano Giovanni, oración por sanidad de sus riñones. Le están realizando diálisis. Y oración por la salud de Marina Méndez. Y también oración por la salud de la mamá de hermano Juan Carlos. En el nombre de Jesús, Antonio Natareno, también nos pide oración por su salud. Padre, tú conoces estas vidas y sabes quiénes son, Señor. Pon tu mano de gracia, de misericordia y de poder sobre cada uno de mis hermanos que he puesto sus nombres delante de ti y tú sabes quiénes son ellos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, yo te pido, Señor, en ese nombre glorioso, que hagas la obra, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad y a tu perfecta voluntad en las vidas de mis hermanos, oh Dios, porque tú eres el Dios que todo lo conoce y todo lo sabe. Ayúdale, Padre, ayúdales en el nombre de Jesús y sácalos adelante para la gloria de tu nombre. La mamá de hermano Juan Carlos, Señor, visítala en este momento. Fortalécela en su cuerpo, Señor, y dale nueva provisión a su alma, Señor, que no desfallezca ante el problema de la enfermedad, sino que permanezca, Señor, enhiesta y fuerte para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, yo puse estas peticiones delante de ti y sé que tú las vas a responder de acuerdo a tus riquezas en gloria. También, hermano Marco Tulio nos pide oración por problemas económicos. Gustavo Abel nos pide oración por trabajo y problemas económicos. Hermana Lisette Isabel, oración por problemas económicos. Juan Zipac, oración por provisión de trabajo. Alejandra Laguna nos pide oración por provisión de trabajo. Midian, oración por provisión de trabajo. Hermano Carlos, también por provisión de trabajo. Y hermano Giovanni, por provisión de trabajo. Señor, tú conoces las necesidades que tienen mis hermanos y tú sabes dónde los puedes ubicar, porque tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Abre un espacio, Señor, para mis hermanos. En el nombre de Jesús, mira sus necesidades y fortalécelos en fe, Señor, para darte gracias en este momento de prueba, sabiendo que tú de todas maneras vas supliendo nuestras necesidades. Señor, si alguien tiene aflicción por la necesidad en que está, enséñale, Señor, por amor a tu nombre, que tú eres fiel y que tú sabes hacer todas las cosas y que tú mandas y las ocasiones y los principios de todo se abre para dar paso a los redimidos y a aquellos que te aman. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.